Hola, buenos días. Vamos a compartir hoy la palabra del Señor. El título es ¿Negaremos al Señor? La respuesta, no le neguemos. Vamos a leer Marcos capítulo 14 del 66 al 72. La palabra del Señor dice así. Estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo, «Tú también estabas con Jesús el Nazareno». Mas él negó diciendo, «No lo conozco, ni sé lo que dices». Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, «Este es de ellos». Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, «Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante al de ellos». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, «No conozco a este hombre de quien habláis». Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, «Antes que el gallo cante, 2 veces me negarás 3 veces». Y pensando en esto, lloraba. Hemos dejado atrás ya el nefasto año 2020. Y es hora de pensar, esta vez, no en las veces que nos hemos visto envueltos en pruebas, muchas, casi demasiadas, sino en las veces que, sabiéndolo o no, dándonos cuenta o no, hemos negado al Señor. ¿Creéis que esto es imposible? ¿Un creyente no puede negar al Señor? No estoy diciendo que tengamos que hacerlo. Lo que estoy diciendo es que a veces lo hacemos, aun siendo creyentes y fieles siervos de Dios, como lo era Pedro, el apóstol. ¿Cuándo? Podéis preguntarme. ¿Cuándo le hemos negado al Señor? Cuando el corazón nos pide leer la palabra o compartirla y nuestra mente está en otras cosas. Cuando nuestro corazón nos pide orar y no encontramos tiempo para realizar la oración. Cuando decimos que amamos a Dios, al que no vemos, y nos negamos a amar a nuestros semejantes. ¿De verdad podemos negar al Señor en nuestras vidas? Podríamos decir incluso, yo he hecho todo esto desde que el Señor tocó mi corazón, como el joven rico de Marcos 10:20. E incluso algunos de nosotros podríamos decir, tal vez con razón, yo no he negado nunca a Dios y nunca lo haré, nunca lo negaré. Bueno, si es así, gloria a Dios por ello. Me podríais decir, los que no creen, sí, lo niegan y le reniegan. Incluso niegan su existencia, pero los creyentes no, los creyentes no hacemos eso. ¿Sabéis quién es Pedro? El apóstol. Pues él fue uno de los primeros creyentes en negar al Señor. Lo cierto es que debió haber sido muy triste para él haber negado a Jesús, porque cuando se dio cuenta y pensó en lo que había hecho, lloraba. Versículo 72 del texto que hemos leído. Mateo nos dice que lloraba amargamente, de una manera profunda y dolorosa. Pedro, el apóstol, era uno de los 12 discípulos elegidos por el Señor, que aprendió directamente de él, caminó con él, escuchó sus enseñanzas y vio las maravillas que hizo. Y aún así lo negó. Y esto debe de hacernos reflexionar que también nosotros debemos cuidarnos para nunca negar a Jesús como lo hizo él. Pues tenemos que entender que toda persona que niega a Cristo, tarde o temprano, terminará llorando amargamente por haberlo hecho. Quizás nosotros, como cristianos, no nos atreveremos a negar a Jesús tan claro como lo hizo Pedro, pero estas están reflejadas en la Biblia para que entendamos la importancia. La primera negación, versículos 66 al 68. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo, «Tú también estabas con Jesús el Nazareno». Mas Pedro negó, diciendo, «No le conozco, ni sé lo que dices». Y salió a la entrada y cantó el gallo. La segunda negación fue casi inmediatamente. Y la criada
viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: «Este es de ellos», pero él negó otra vez. Y la tercera negación fue poco después. Ya no era la criada, ya eran los que estaban allí. Dijeron otra vez a Pedro: «Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos». Entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco a ese hombre de quien habláis». Versículos 70 y 71. Pero desgraciadamente, muchos de nosotros, ojalá que esto sea solamente una estadística, lo negamos con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Es decir, que nuestra misma vida, nuestra misma manera de vivir, la manera en que como nos comportamos, nos dice: no conoces a Jesús. ¿Cómo podemos cuidarnos para no negar al Señor con nuestras vidas? Pues vamos a ver 3 de las actitudes que tenemos que cuidar para no llegar a negar a Cristo. La primera, tenemos que tener mucho cuidado en dónde ponemos nuestra mirada. Tenemos que tener mucho cuidado en poner las miradas en las cosas del mundo, en centrarnos en las cosas que el mundo ofrece y no en las bendiciones que Dios derrama. El apóstol Pedro no entendió hasta después de la resurrección de nuestro Señor el propósito espiritual que tenía la muerte de Cristo, que también lo incluía a él, como nos incluye a todos nosotros, para salvarnos, y por eso terminó negando a Jesús. Cuando Pedro, a la gran pregunta que hizo nuestro Señor: ¿quién dice la gente que soy yo? Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, del que estamos hablando esta tarde, tomándolo aparte, comenzó a recomendarle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, el Señor, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es una pena, pero muchos cristianos terminan negando al Señor porque no ponen la mirada en el propósito de Dios para sus vidas, sino que enfocan sus vidas en las cosas del mundo. De ahí que Cristo dijera: no os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, los que no creen, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Poned primeramente a Dios en tu vida, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6, 31 al 33. Cuando nuestra vida se centra más en las cosas del mundo que en las de Dios, tarde o temprano llegaremos a negar a Jesús, de alguna forma, con nuestras palabras, como he dicho antes, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos o con nuestras acciones. Pero ¿qué significa poner la mirada en las cosas del mundo? Significa dejar de cumplir el propósito de Dios en nuestra vida y dedicarnos a buscar las riquezas, irnos a la diversión y dejarnos llevar por el placer de la carne y cosas por el estilo. Segundo, tenemos que tener mucho cuidado del exceso de confianza en nosotros mismos, uno de los puntos por los cuales el diablo nos ataca y nos hace caer. Después de instituir la cena del Señor, salieron al monte de los olivos y dijo Jesús: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces.
Mas Pedro, con insistencia, con mayor insistencia, decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y los demás apóstoles también decían lo mismo. Marcos 14, del 27 al 31. El Señor les dijo que esa noche todos se escandalizarían de él. Pero Pedro, con excesiva seguridad, creo yo, afirmó: aunque todos se escandalicen, yo no lo haré. El Señor insistió a Pedro que esa misma noche le negaría hasta 3 veces. Pero Pedro, muy seguro de sí mismo, dijo: aunque fuera necesario morir contigo, no te negaré. Pero por desgracia vino la prueba. Horas después, ese mismo Pedro, muy seguro de sí mismo, lloraba amargamente por haber negado al Señor. Esto nos debe de recordar la advertencia que el apóstol Pablo nos hace. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No podemos ni debemos caer en el error del exceso de confianza en nosotros mismos, de llegar a pensar que todos los que dejan de congregarse poco a poco se van enfriando espiritualmente, pero que a nosotros eso no nos pasará. Eso es un error. Que nosotros sí podemos jugar con el pecado y no terminar enredados, que a diferencia de otros, nosotros sí podemos dedicarnos a la vida mundana y no alejarnos del Señor. Pero todo este modo de pensar es una mentira. Como dice el refrán: quien juega con fuego se quema. Quien juega con el pecado se hace siervo del pecado, porque el pecado se enseñoreará de él. La palabra de Dios nos advierte que no se puede servir a 2 señores a la vez, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro, negará a uno o al otro. Tercero, tenemos que tener mucho cuidado en no descuidar nuestra comunión con Dios. En el pasaje que relata las oraciones que Jesucristo hizo en el huerto de Getsemaní, ¿cómo halló el Señor a Pedro y a los demás apóstoles? Los halló durmiendo y se dirigió a Pedro y le dijo: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Marcos 14, 37. Unas horas antes de que Pedro negara al Señor 3 veces, tuvo la oportunidad de prepararse espiritualmente, de fortalecerse en Dios por medio de la oración. Pero en lugar de orar, Pedro se durmió. El Señor, cuando lo encontró durmiendo, les recordó una verdad que los cristianos no debemos olvidar nunca. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Marcos 14, 38. Tenemos que comprender que todo cristiano, si descuidamos nuestra comunión con Dios, si no oramos, si no leemos la Biblia, si no nos congregamos, corremos el riesgo de llegar a negar a Jesús con nuestra vida. Es posible que sigamos diciendo: soy creyente, creo en Jesús, pero nuestra vida, nuestros actos nos delatarán, porque nuestra carne es débil y lo único que nos fortalece es la comunión con nuestro Dios. Si al igual que Pedro estamos dormidos en nuestra comunión con el Señor hoy y ahora, tenemos que escuchar y obedecer el llamado del Señor para nuestras vidas. Hay muchos versículos en la Biblia que nos hablan de esto. Yo he escogido en esta tarde, en esta mañana, para todos, Efesios 5, 14 al 20. Allí nos dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este año que comienza, despertemos. No demos lugar a negar a Jesús en nuestras vidas. Mantengamos nuestra comunión con Él y proclamemos, compartamos
con los demás, con los que nos rodean, que Él está vivo y está dispuesto a salvar a todo el que le invoca. Que este año que comienza busquemos con ahínco momentos de calidad para orar con Él. Leamos todos los días su palabra y busquemos buenos momentos para escudriñarla. Pensemos, meditemos en sus enseñanzas cada momento de nuestras vidas y actuemos en consecuencia. Que este año que empieza sea el comienzo de nuestra realización en nuestras vidas de la gran comisión. Que este año que comienza sea la confirmación, si no lo hemos hecho ya, de nuestra adoración humilde, sencilla y completa a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas. Que este año que comienza estemos verdaderamente preparados para no caer en el tremendo pecado de negarle en nuestras vidas. Dios nos bendiga y nos guarde y nos ayude a estar siempre en comunión con Él.